Fernando. Alex, ¿cómo estás? Te mando un cariñoso abrazo. Hola Gustavo, pues por primera vez te puedo decir que no estoy bien y estoy un poco triste de no estar con ustedes en vivo, porque pues, Amigo, aquí estás, que es lo importante. Y lo primero es la salud, No Ale. importa que sea vía remota o en vivo, eso es lo de menos, lo importante es tu presencia y sé que hay momentos en que tenemos que guardarnos porque no queremos ser el más puntual del panteón. exactamente Gustavo, y mira que el cuerpo te cobra los excesos, los desvelos, tú dices aguanto, pero cuando el cuerpo dice hasta aquí y de aquí no pasamos, pues se siente feo porque la misma enfermedad te obliga a tomar esos descansos. ¿Y de Entonces, qué andas malo, pues? pues de todo, porque me fui a Sevilla y ya iba yo eh, pues un poquito delicado por una fuerte infección, pero estando allá se me agravó más la situación y el viaje de regreso, bueno, se disparó una cosa pues un poco delicada, pero afortunadamente aquí estamos Oye, pero y ¿en el avión o qué? pues es que el viaje, como no guardé el debido reposo, por lo mismo te digo de los excesos, pues la infección avanzó, se propagó todavía más y pasó de una cosa a otra, de algo que ya estaba Chale. casi controlado, pues tú sabes que una infección se riega y es peligrosísimo cuando empieza a invadir otras áreas. No, no, Entonces, Sí, no, pues, no. ni Dios lo permita. afortunadamente pude regresar con bien, pero pues sí, por primera vez les quedé un poco mal, una disculpa para todos, pero aquí estamos desde casa, en reposo y pues con todo el ánimo, sobre todo en estos tiempos tan complicados que está viviendo el mundo y que desafortunadamente está por vivir. Desafortunadamente está por vivir. Mira, ya no quiero que hablemos de los afortunados acontecimientos que ya nos pasaron. Mejor háblame de los desafortunados acontecimientos que nos van a pasar. Ay, Dios. ¿Verdad? Pues A ver, mira, eh, adelante. ¿qué pasa con esto? Nosotros estuvimos anticipando la ausencia del Papa en Semana Santa y Cuaresma. Correcto, correcto, Indicamos que ese era el tiempo en el que podía ocurrir un deceso y que correcto, eso era una cuestión grave, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. correcto. Dijimos también que él iba a morir en Pascua. Fue algo directo, certero, preciso. Y aquí lo preocupante es, no es que se adivinó, no se adivinó, no es eso. Es lo que dijimos, que si él moría en Pascua, la humanidad se tenía que preparar para una gran transformación, una transformación dolorosa, una transformación impuesta, y que el morir en Pascua representaba que su mensaje en algún momento sí pudo haber sido certero. Y ahora nos estamos enterando pues de todas las cuestiones de caridad que él realizaba, que mantenía en secreto. También comentamos que el tiempo de vida que se prolongó a partir de marzo iba a ser porque iba a tomar decisiones e iba a dejar indicaciones de lo que la iglesia tendría que hacer si quería sobrevivir a esta transformación que viene, cosa que no lo va a hacer. ¿Qué es lo que se espera para la iglesia? Bueno, ahí contigo hablamos también de las profecías de San Malaquías que estaban por cumplirse. Ahora, pues las redes están invadidas de que el Papa murió precisamente en Pascua, de que se va a cumplir lo que dijo San Malaquías. Entonces, ¿qué se espera para la iglesia? Lo hemos dicho contigo. Un cisma. ¿Qué es un cisma? Una fractura, un conflicto muy grande. Muchos están esperando que haya un atentado. No, la explosión, la gran explosión que va a haber en la iglesia vendrá desde abajo de la iglesia y desde dentro de la iglesia para que se cumpla lo que dicen las profecías, las revelaciones. Dios va a permitir que el mal reine
y que incluso se siente en el trono de su representante en la tierra. Por lo tanto, el Papa que está por venir, acuérdense que este es el año en que todo regresa al origen. Podemos tener un Papa que se haga llamar Pedro o que tenga como nombre de pila Pedro, que sea 100% italiano, haciendo referencia al nacimiento de la iglesia en Roma. El nuevo Papa nos tiene que remitir en su nombre, en su nacionalidad, en su lema, en su escudo. Nos tiene que remitir al primer Papa, a San Pedro, al fundador precisamente de todo esto en Roma. Por lo tanto, puede ser un hombre que tenga estas características y que nos regrese al origen. Pero puede que suceda lo que está sucediendo con Donald Trump. El mundo se tiene que dividir y se tiene que polarizar. La iglesia se va a polarizar con este nuevo líder, que nos va a hacer creer a través de reformas que son positivas, pero que nos va a regresar a una época de persecución, a una época de condena, a una época de sentencia. El Papa que está por venir va a ser más conservador que liberal, y aunque va a tratar de engañarnos con seguir todo lo que Francisco dejó, debajo de esas órdenes y de ese disfraz está la sentencia, el yugo y la división. Polarizados los principales países y polarizada la religión principal del mundo, estamos incluso sospechando que puede darse la unión entre líderes políticos con este nuevo líder religioso para terminar de implantar las nuevas reglas del nuevo orden mundial. Por eso yo les comenté que Francisco no era el Papa del fin de los tiempos, sino el que venía posterior a él, y que la señal de que esto sucedería era la muerte de este líder en Pascua. Recordemos que en Pascua se dan las grandes liberaciones, se dan los grandes sacrificios, como sucedió con el pueblo hebreo y los egipcios, con el pueblo judío y los romanos. Bueno, ahora Francisco, como lo hemos repetido y lo anticipamos, declara, muere en un año jubilar declarado por él, año de la esperanza. Y yo les comenté que en esa encíclica, La esperanza no defrauda, que les he recomendado que lean, él nos estaba advirtiendo incluso de su propia muerte y de que la iglesia iba a quedar desamparada y de que el mundo iba a atravesar por pruebas tan difíciles que iban a perder lo único que no se debe de perder, la esperanza. En esa encíclica, él nos está diciendo, no caminan solos, yo seguiré con ustedes. Por eso nos hizo un último regalo, un último llamado, proclamar a nivel mundial el año santo jubilar dedicado a lo que la humanidad no debe perder, la esperanza. Así de grave es la situación que está por desatarse, porque en esa encíclica nos habla de la guerra, nos habla de la crisis económica, nos habla de los cataclismos naturales y de todo lo que va a acontecer a partir de su ausencia. En su biografía, que aquí tengo y que les recomiendo que consigan, que compren, él inicia muy curiosamente diciendo que su pontificado tiene que ver con un gran naufragio, que es del que se salvaron sus padres al venir a Argentina. Entonces, nos está diciendo que el barco de la iglesia queda a la deriva, a punto de naufragar, y que solamente la esperanza y la fe es lo que va a salvar a la iglesia y al mundo. Leer entre líneas estos documentos que él nos deja y que adelanta, porque su biografía no iba a salir hasta finales de este año, y él decide que salga en enero, porque él ya no tiene tiempo. En su biografía, en su encíclica, nos está hablando incluso
de que sentía que la muerte ya lo acechaba y que no iba a concluir este año de la esperanza. Con este año jubilar nos está diciendo, prepárense, no pierdan la esperanza, porque el mundo va a quedar en una desolación muy grande, se va a ver amenazado y ustedes, católicos, deben de mantenerse firmes. La esperanza no los va a defraudar. Y aunque podamos pasar por situaciones que nos van a hacer creer que estamos viviendo el fin del mundo, él nos está diciendo, no es el final del mundo, es una prueba de esperanza. Por eso se va en este mismo año jubilar que él declaró y al que consagró al mundo a no perder la esperanza. Es una situación grave la que va a vivir la iglesia porque, repito, así como Donald Trump dijimos que polarizaría al mundo y lo está haciendo, así el siguiente papa va a polarizar la iglesia. El que está conmigo o contra mí. Entonces todo esto va a empatar con otros líderes que están en la misma posición, utilizando a la iglesia también como un medio de control, lo cual la va a condenar a perder fieles, a perder seguidores. Y repito, a que el famoso atentado que se espera, sí, lo puede sufrir más adelante el Vaticano, cosa que nunca ha sucedido. Esta vez sí puede haber un atentado para las principales catedrales y basílicas en el mundo, pero eso será después. Ahorita, el gran cisma, repito, viene como un volcán. Acuérdense que es el año de explosión total. Dijimos que el Papa incluso iba a morir de una forma sorpresiva, inesperada, y que tenía que ver con cuestiones cardiovasculares o de derrames, cosa que sucedió exactamente de derrame, esta ¿no? manera. De acuerdo. Exacto. También fue una cuestión que detonó precisamente en un derrame y en un infarto, una cuestión cardiovascular también. Entonces, ¿qué representaba esto? Bueno, al morir de esta forma tan inesperada, nosotros dijimos que de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua, él se iba a manifestar casi por última vez, y que después de eso venía su ausencia sorpresiva, su muerte en Pascua. Él muere prácticamente al iniciar la Pascua. Entonces, esto nos está indicando precisamente que así como están los volcanes y todas las explosiones, la iglesia va a explotar por dentro y desde abajo, con todo lo que se va a empezar a destapar para poder imponer su voluntad. Y todo lo que se avanzó con Francisco, pues va a ser incluso señalado, condenado, van a entorpecer su proceso de beatificación, porque va a pasar lo mismo que con Juan Pablo II. Mucha gente va a pedir su beatificación y su canonización inmediata y lo van a detener y van a sacar cosas pues muy negativas de su pontificado para detener esto y dar avance al Papa que verdaderamente se va a unir al nuevo orden mundial. Tiene que ser un cónclave breve. No se puede quedar la iglesia sin un líder por más de un mes. Entonces vamos a tener muy seguramente un cónclave apresurado que va a dar mucho de qué hablar, porque unos van a decir que esa no fue la verdadera elección, y ahí es donde van a empezar los rumores de imposición del nuevo Papa. Entonces vamos a tener también un cónclave, no muy rapidísimo, pero sí más a prisa que con otros pontificados anteriores. Esa también es la señal de que el representante que va a quedar, pues no es 100% confiable para un bienestar, avance de la iglesia, sobre todo en estos tiempos de duda. Entonces, consigan la encíclica, consigan la biografía, vale mucho la pena leer esto, porque entre esas líneas nos está diciendo lo que puede suceder. Entonces, Oye, Alejandro, sí. Alejandro, perdón la interrupción, pero mucho se dice por todos lados que si puede haber un papa negro, un papa de raza negra, puede ser, es el momento, no es el momento, ¿cuál es
tu Mira, interpretación al la respecto. interpretación que yo doy a eso es que los diferentes, sobre todo Nostradamus, que es el que saca esta centuria desde hace años, y esto no lo digo como reproche, pero ¿cuántos siglos tienen las centurias de Nostradamus? Y las avalan que están siendo actualizadas. Por eso cuando se hace una interpretación les digo, no crean que va a pasar mañana. Conmigo sí ha sucedido porque lo interpretamos 8 días antes y a los 8 días sucede. Entonces las personas están acostumbradas a que cuando yo hago una interpretación va a suceder inmediato. Pero vean nada más este caso de Nostradamus. ¿Cuántos siglos después se puede cumplir? La interpretación que yo tengo y que es más preocupante es que hace referencia a un papa negro, pero de alma, negro de mente, negro de espíritu. Esa es la interpretación que yo te puedo dar, independientemente de que sea un papa negro. No lo creo porque, repito, estamos en un año en el que todo regresa al origen con experiencia. Entonces, repito, va a ser un papa que esté vinculado con el nombre de Pedro en algún modo, que su escudo, su frase, su anillo, la cruz que ellos deciden portar, tenga que ver con el primer papa. También su nacionalidad o es 100% italiana o tiene que ver algo con Medio Oriente y los países en actual conflicto de guerra, como un guiño hacia hemos elegido un papa que ha vivido las consecuencias de la guerra, que ha sufrido las consecuencias de la guerra y que nos va a llevar a la paz. Esas son señales de alarma, porque nada de eso será verdad. Será un gran engaño con el que sufrirá la iglesia y será y comenzará a ser perseguida. Lo hemos dicho contigo. Así como la iglesia juzgó, va a tratar de regresar a esos métodos disfrazados, por supuesto, pero que le va a costar una división muy grande en la iglesia, al grado de que este papa que está por venir no sea de un pontificado largo, sino que sea corto, tanto por intereses políticos o incluso que renuncie al ver la presión y el mal resultado de sus planes. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es una señal de que la guerra está por detonarse de una forma severa y de una forma como no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, y lo dijimos contigo, que varios políticos actuales van a ir a meter las manos con el pretexto de estar en el mundo y se van a fraguar cada tipo de situación tan negativa para el mundo que ese breve momento en el que estén los líderes en este funeral va a ser suficiente para desatar el caos que está planeado y que están planeando desatar. Entonces, no creo que sea negro de piel, repito, ¿por qué? Porque es el año en que todo regresa al origen. Y esta elección nos va a recordar el origen de la Iglesia Católica. Y en su afán de querer regresar al origen para fortalecer, lo único que van a hacer es regresar al origen para debilitar, para dividir y esperemos que no, para terminar de hundir este barco que Francisco nos dijo, se queda a la deriva y solamente la esperanza va a poder sacar a flote. Incluso nos lo dice, no teman, yo no los voy a dejar, yo estaré con ustedes en este proceso tan difícil. Repito, por eso es importante los colores que recomendamos, las velas verdes, el color verde que es el color de la esperanza, es una protección, es un símbolo de amor, es un símbolo de unión. Entonces, acerquémonos. Mi consejo para protegernos de todo esto es encomendarnos los que somos creyentes a la Virgen María. El cónclave va a ser en mayo, mes de María, pero es un mes muy difícil porque es mes 5. El 5, engaño, traición, riesgo. Entonces, todo lo que suceda en mayo será
falso, será para un engaño y será para una cuestión pues muy desafortunada para el mundo. Y se da precisamente en mayo este cónclave. Oye, amigo, a ver. ¿Todo lo que ocurra en mayo va a ser falso? Todo lo que se decida en mayo será falso. Como falso será, y lo digo en mi muy ignorante opinión, porque todos podemos opinar, como falso será el nuevo ministro, el nuevo papa, el nuevo sucesor de San Pedro. Con eso empieza precisamente el mes y se empieza también, es casi mitad del año. Oye, qué fuerte lo Entonces, que acabas de decir, Alejandro. yo sé que es muy fuerte, pero pues vamos a dejar que el tiempo, como siempre, nos dé la razón. Entonces, el color de este mes de Oye, mayo, amigo, a ver, perfecto, ahorita sí, vamos con el color del mes. ¿Cómo o cuándo nos vamos o podemos cerciorarnos de lo que acabas de decir? en cuanto veamos que va a ser un cónclave breve, en cuanto veamos que sí alguna de estas situaciones, el nombre, el origen, la frase, el escudo, el lema del nuevo papa tenga que ver algo con San Pedro. En Ok. cuanto se cumpla una de esas situaciones y veamos este cónclave, como les digo, de una forma breve, esas son las señales de que no debemos de creer ni de confiar en ningún líder electo o que se promulgue o que haga alguna declaración, porque todo será falso. Entonces, mayo, por ser mes 5 y por este año repetirse nuevamente y volver al origen, en este año mayo representa eso, engaño, truco, y no solo en esto del Papa, sino a nivel personal debemos de tener cuidado con lo que nos dicen, con los rumores que nos llegan, con lo que va a suceder en nuestro trabajo, porque todo es con base a un engaño, a un fraude o a una mentira para salvarse la empresa, para salvarse la cuestión política, a través de sacrificar a otras personas. Entonces, mayo Wow. es muy difícil en el que la iglesia va a sacrificar lo poco que había avanzado y le va a apostar al origen, pero va a ser una mala elección. Y repito, la bomba vendrá desde dentro, porque está escrito que el mal, el diablo, Satanás, como le quieran llamar, va a tener permitido sentarse en el trono del que representa a Cristo en la tierra. Y se va a sentar, pues obviamente, para mal, para engañar, para dividir, para confundir y trabajar con la parte negativa. Si esto ocurre, entonces sí estamos hablando de la famosa Tercera Guerra Mundial, de la crisis más fuerte que en 1929 y de pues una lamentable, eh, ¿cómo les puedo decir?, intervención de otros países en México y ya sabemos cuál. Entonces, esta señal de la muerte del Papa en Pascua significa un nuevo comienzo, un nuevo orden mundial para la humanidad. Se inaugura con la muerte. Recuerden que Jesús muere en Pascua, muriendo por la humanidad. Recuerden que las grandes liberaciones se dan en Pascua. Entonces, esta muerte de este líder nos hace pensar que no era lo que muchos creían, el colaborador con el nuevo orden mundial. No, siempre se los dije, no es Francisco el que colabora, sino el que viene después de él. Ese es, según San Malaquías, Pedro Romano, el que va a enfrentar la gran prueba. Por eso ya no hay más papas después de él, según las profecías de San Malaquías, porque con él termina un tiempo en la iglesia y en el mundo. Entonces, sí es una situación de pensar, todo se ha cumplido como se ha interpretado,
muere en un día múltiplo de 3, porque estaba marcado por el 3. Es que todo se dijo claramente, en tu canal, en el mío, que luego nos extendemos por más tiempo, pero todo sucedió exactamente como los números y las letras lo marcaron. Entonces, esa es pues mi garantía, como siempre digo, de que hay que poner atención y prepararse por lo que va a ocurrir. Claro, y nos hablabas de los colores, Ale. Los colores para este mes de mayo, yo recomiendo, seguimos con el rosa y el verde, más que nunca. Acuérdense que el color verde nos va a acompañar. ¿Por qué, amigo? El verde significa... Rosa y verde. El rosa y el verde significa la esperanza, el triunfo de la vida sobre la muerte. Incluso, ustedes saben que me fui a ver a la Esperanza Macarena y a la Esperanza de Triana. A la Esperanza de Triana se le regalan flores, follaje verde y flores rosas, porque representan la protección. Los marineros acostumbraban regalarle este tipo de flores de estos dos colores, que significaba la esperanza de volver con bien ante cualquier adversidad que se presentara en los mares. Recuerden que yo les expliqué que Francisco, al declarar este año de la esperanza, nos estaba diciendo, sean como el ancla que mantiene a flote y a pesar del movimiento tan fuerte de los mares, se mantiene firme nuestra embarcación. Por eso la esperanza se representa con un ancla, porque en medio de toda la turbulencia de los mares, se mantiene anclado y nada lo hunde, nada lo mueve. Nosotros tenemos que ser como esa ancla. Por eso el símbolo, este es el ancla de cedro que varios de ustedes ya tienen en su hogar, que también es un símbolo. Yo no. Yo tampoco y la quiero. Pues ahora que... Si a ver, espérate, amigo. Está en tu tienda, ¿verdad? Está en la tienda de Alejandro y está por demás. Ponme el teléfono de la tienda, por favorcito, amigo. Está el teléfono. Ok, ahí está. Ahí está apareciendo exactamente. Ajá, ok, está apareciendo ahí. Perfecto. Entonces, pues, si Dios me brinda la recuperación dentro de poco tiempo. Claro que sí. No seas catastrófico, ¿eh? De la gripa nadie se muere, ¿eh? Dicen que en casa de herrero no hay cuchillo de palo, entonces, pues, la verdad yo le agradecí a la Macarena porque yo sentía que no regresaba de España, ¿eh? Imagínate una junta de hospital allá. Entonces, de verdad. ¿Fuiste al hospital? Pues estaba a punto de ir al hospital de lo mal que me sentía allá y me encomendé a la Virgen de la Macarena, que es la Virgen de la Esperanza, ese es su nombre. Macarena significa esperanza. Entonces yo le tengo una devoción enorme a la Virgen de la Macarena y le dije, permíteme regresar a mi tierra y no estar aquí batallando con mi salud. Me repuse un día, el día de regreso para acá, me repuse como al 100%. Llegando aquí, caí de una forma impresionante, pero pues todo es precisamente no perder la fe. Y Francisco nos dejó ese regalo. Debemos de ver eso y ser conscientes. Nos declara un año jubilar a no perder la esperanza a pesar de todo. Con esto nos advierte las pruebas por las que va a pasar el mundo. Y él nos lo deja escrito en su encíclica y en su biografía. No teman y no pierdan la esperanza por todo lo que van a ver sus ojos y por todo lo que van a vivir. Por favor, no pierdan la esperanza. Por eso es el color verde. Por eso este mes de mayo está consagrado a la Virgen María. Quienes sean creyentes, acérquense un poco a la oración. Es importante pedir que todo lo que Dios va a permitir será para un bien mayor. Pero sí hay que prepararnos ante colapsos de salud, colapsos financieros, amenazas de guerra.
y posiblemente el estallamiento de este conflicto antes de que termine el año. Son los riesgos que anuncia todo lo que hemos explicado y pongan atención en eso, en las fechas, en los momentos en que se dan estas situaciones, en los números en que se dan estas situaciones. Él se va un 21, múltiplo de 3, 21. Número 2, la unión del hombre con Dios. Número 1, la individualidad, el egoísmo, lo material, pero sumados suman 3. Es decir, la obra de Francisco trataba de unir al hombre con Dios a través de la simpatía por la pobreza, de la simpatía de nosotros por los más débiles. Él trató de unirnos con Dios a través de actos de misericordia. Por eso él promovió mucho también y declaró precisamente un año dedicado a la misericordia. Entonces nos está dando las bases con las cuales sobrevivir ante todas estas situaciones tan lamentables. Y como siempre decimos, Gustavo, no somos profetas de la desgracia, ni adivinos de la tragedia, ni promovemos eso. Desafortunada o afortunadamente, el tiempo y los acontecimientos nos han dado la razón. Totalmente, entonces, absolutamente. Es que cuando me pregunta la gente, oye, ¿quién no te conoce? Y cuando llego a hablar de ti me preguntan, ¿qué tan certero es el numerólogo? Demasiado certero, en mi punto de vista, demasiado, o sea, y no lo digo yo, los hechos hablan por él. Pues ahí están en mis redes los videos precisamente del Papa, donde hacemos sus números, donde damos el día, la forma en que va a pasar y donde señalamos que iba a suceder en Pascua. Entonces, totalmente, él muere al iniciar la Pascua, lo cual también nos está diciendo que para poder obtener la libertad vamos a tener que sacrificar y nos van a querer sacrificar como pueblo, como nación, y que tenemos que aguantar y resistir con fe, con esperanza y con amor. Eso significa también su muerte prácticamente al iniciar la Pascua, que ningún sacrificio es tan grande cuando se trata de rescatar los valores, el amor, la vida. De todo eso nos vamos a enterar, de reformas que él dejó, que pidió se llevaran a cabo y que las han destruido, las han borrado. Todo eso va a aparecer. De todas esas cosas nos vamos a enterar y va a ser lo que empiece a sacudir a la propia iglesia. Porque para condenar a los demás va a empezar por su propia casa, condenando a los suyos. Entonces los escándalos por cuestiones sexuales, por cuestiones de fraude, van a empezar a brotar, pero al por mayor. Y eso va a ser la primer señal de la condena a la que se dirige la iglesia. Repito, son tiempos muy complicados, pero tenemos que mantenernos anclados en la esperanza. Oh. Híjoles, qué fuerte todo lo que están diciendo. Alejandro, como siempre, hay no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, hay más de 1000 preguntas para ti el día, más de 1000 preguntas para ti el día de hoy, pero déjame leer algunos superchats que te han enviado. Por ejemplo, Noemí Viviano, bienvenido a México. ¿Cuándo darás los números copos? ¿Cuándo darás los números copos? Que no sé ni qué sea eso, amigo, pero ¿cuándo los vas a dar? Tengo que estudiarlo bien, porque ustedes saben que a mí no me gusta. De hecho, ahorita, estas 2 semanas, voy a devolver, estoy devolviendo el dinero de las consultas, sí, porque no me siento nada bien. Entonces, estas 2 semanas les estoy regresando y no estoy agendando porque ya es una sobresaturación. Entonces, yo tengo la responsabilidad de estudiar un tema, de analizar y de respaldarme no solo con lo que yo sé hacer, sino con lo que estudio e investigo. Por eso mi grado de ¿Qué son los números copos, amigo?
Entonces, mira, estos números tienen diferentes propiedades que, repito, se tiene que estudiar bien porque no es mi, ¿cómo se puede decir? Tu No es mi fuerte. fuerte meterme en esos temas. Entonces, no puedo dar una información de la cual no estoy seguro. Por eso no me meto en muchos temas de numerología o de números, porque yo trabajo en mi técnica, en mi fórmula. Entonces, ya Claro, después, si queda tiempo, tocamos algunas otras dudas. Perdón. Pero, pues, les prometo tocar el tema más adelante. perfecto. Oye, a ver, léeme ese, mándamelo. Alejandro, híjoles, a ver, ¿qué significa que haya hormigas saliendo del techo que caminan alrededor del marco de la puerta, pero que no cruzan la puerta de la otra habitación? Aquí fue donde murió mi mamá. Perdón, amigo, pero sé que andas bien Anda fregado, malito. pero es que Pues miren, las hormigas significan varias cosas, depende con quién vivas y la situación. Por lo regular, a veces habla de cambio de trabajo o fuga de dinero. Eso es en lo más general, y más si son pequeñas, negras. Entonces se está hablando de que puede haber fuga de dinero o de que no puede estar rindiendo el dinero por cuestiones de envidia de gente que es muy cercana, incluso de la propia familia. Entonces, eso es en lo más general. Ahora, si están en el marco de la puerta, pues significan noticias de gente del pasado probablemente y no tan buenas. No es desgracia, pero tampoco son buenas noticias. Hay que estar alerta y pendiente en esta situación. Recomiendo que compre la persona que lo está preguntando agua de rosas y la riegue en la misma forma del arco de la puerta. Con eso ok. vamos a ahuyentar y a detener cualquier mal augurio que anuncien estos animales. ¿Y un insecticida no servirá también? No, Bueno, ¿verdad? es lo ideal, pero como pues realmente a mí no me gusta matar a los animales porque muchos dicen es que es una mosca, es una araña, uno no tiene derecho Un de decidir alacrán. sobre. Bueno, si se está poniendo en riesgo, desde luego, una serpiente, pues con la pena, ¿no? Si te va a atacar, la matas. Pero tratar de no hacerlo, ¿por qué? Porque cuando tú le estás perdonando la vida a algo que muy fácilmente puedes matar, te estás ganando la misericordia de aquel del cual también depende tu vida. Entonces, por eso no recomiendo los insecticidas. Primero, tratar de ahuyentar de esta forma. Y si es algo que tiene que ver con lo espiritual, se alejará sin causar daño ni tú a los animales, ni los animales a ti. Por eso es importante intentarlo de esta forma. Claro, si se vuelve una plaga, pues entonces sí, no hay más remedio. Oye, fíjate que allá en Colombia, donde estuve, venden, y te los venden en todos lados, hormigas culonas. ¿Y cómo son esas? Pues unas hormigas con la parte de abajo, la parte De atrás. de atrás del culo grande. Ok. Y se comen. Por Ay, supuesto que qué no me horror. atreví ni siquiera a tocarlas, para No. que me entiendas. Pero, ¿tú habías oído eso, Alex? Algo así, pero no creía que existieran. Mira, Pero sí eran. ahí está, mira, velas, esas son las hormigas culonas. Y la gente se las come fascinadas. Ay, no, qué horror. Yo no podría. Bueno, y en Tailandia, los alacranes, Ujú. las cucarachas, las ratas, Ay, no. no, o sea, yo para un reportaje que tengo por ahí de mi visita a Tailandia, obviamente compré y se las compré al cuate que me las vendió, a la señora que me las vendió, y le pagué para que ella se las comiera. Ajá. O sea, porque ¿quién me anda comiendo un alacrán yo? O un escarabajo. Sí, no, a mí no me gusta nada de esas cosas. No las Es hemos como probado, aquí en mejor. Oaxaca, los chapulines, que son muy famosos. A ver, te quiero decir que mi hija Valeria se come los chapulines. Desde bebita. Desde bebita se come los chapulines. Le gustan los chapulines, el ajo, los escamoles, todo ese tipo de cosas raras que a mí no me gustan. Digo que no sé, a lo mejor son deliciosas, pero yo nunca las he probado, la verdad.
pues hay algunas partes que sí se acostumbra. Por ejemplo, en Oaxaca dicen que si quieres asegurar el amor de tu vida, que le des a comer chapulines y te va a hacer caso, la relación va a durar por mucho tiempo. Entonces ahí se tiene también como un afrodisíaco, como una cuestión que tiene que ver con el amor. Ahora, yo te quiero decir una cosa, ¿eh? Yo soy de la opinión que ser ser buena onda, sonreírle, ser buen compañero, ayudarlo, apoyarlo, te puede ayudar más que tragarte un chapulín, según yo, a lo mejor Pero es estoy una mal. creencia. Exacto, es una Te voy a creencia. traer 2 chapulines el lunes a ti para que te los comas. Es una creencia. ¿Tú has comido chapulines, amigo? Sí, cuando voy a Oaxaca, sí me gusta, no en exceso, pero como una botana, son ricos. Lo mismo que los escamoles, pero pues No, los obviamente escamoles son ¿Sí deliciosos, son buenos? deliciosos. son O sea, riquísimos. el escamol aparte es carísimo. Ah, ok. El Y escamol pues es carísimo y a mí son deliciosos. a mí en lo personal sí me gustan los escamoles. Ajá. ¿Sabes dónde los hacen deliciosos? ¿Dónde? En el nopalito. Ah, voy a ir a comer. Y en a Arroyo también, Ok. lo tengo que reconocer. Sí. Buenísimo. ¿Ah? Está bien. Eh, Ok, Ale. Querido Entonces, pues, Alejandro, oye, déjame leerte 2 o 3 superchats más, dos más, nada más 2, amigo. 2 más porque me da pena con la gente a ver. Mari Sánchez, buenas tardes de Carolina del Sur, el maestro Alejandro Fernández, soy Guadalupe del Pescadito. Tenemos gente las velas que te mandé mensaje. Sí, pero ahorita está malito, ahorita no puede. Un poco de paciencia. pero sí la recuerdo porque ella hizo el ritual del pescado para conseguir trabajo y la ascendieron y le empezó a ir muy bien económicamente, y entonces por eso la recuerdo, porque me manda los agradecimientos muy seguido. Entonces pronto estamos retomando los mensajes, Guadalupe. Amigo, aprovecho para mandarte un cariñoso abrazo, deseándote una pronta recuperación. Quiere bien, querido Alejandro Fernando, y aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, gracias a esta audiencia maravillosa que me sigue a todas partes. De verdad, estamos creciendo cada día más y Así estamos es. creciendo en amor, estamos creciendo en esperanza, estamos creciendo en verdad. Entonces, Y en gracias. influencia, hermano, en influencia. Cada día es más influyente entre la gente. Pues gracias a todos ustedes y espero el próximo viernes estar ahí en vivo con ustedes. Así y va a si ser. sucede algo entre semana, pues a distancia estamos aquí pendientes con el compromiso. Cuídate, numerólogo, gracias. Gracias, Adiós. recupérate, Ale. Bye bye, gracias. Gracias. El numerólogo Alejandro Fernández en este viernes platicando, anda malito, pero pues se va a recuperar, no pasa nada. No pasa nada, eso digo yo. En este momento nos vamos a enlazar con mi compañera. Ahorita, porque está teniendo problemas de conectarse, Gus. No Ajá. puede conectarse por StreamYard, me dice. Que solo. Oye, puede y conectarse. y mandé también un video, ¿no? Que Sí. ¿de qué se trataba el video? Ya se me olvidó. De Cuno. Espérate, mira. A Papi Cuno, hace unos días en Monterrey, saliendo de un antro o un bar o algo así, ahí en San Pedro Garza García, que es el municipio bajo las ópticas de la gente que vive allá y que visita allá, el más seguro de todo el país, se bajaron unos cuates cuando estaba esperando su taxi de aplicación, lo insultaron y lo golpearon. Uy. Lo insultaron y lo golpearon. Y yo recuperé de cuando le pregunté si no había sentido la homofobia por pertenecer a la comunidad LBG. ¿Cómo es? LGTBI más todas las letras del abecedario que se acumulen esta semana.
le pregunté si en Monterrey no había sentido esa homofobia y esto me decía, escuchemos. Hay mucho macho ahí en Monterrey. ¿Tuviste afectaciones con esa comunidad anti-gay? No, o sea, nunca me ha tocado como alguna agresión física, al menos en Monterrey. Yo amo Monterrey, o sea, siempre se ha amado Monterrey. Porque aparte siento que a pesar de todo eso, sí en Monterrey como que está el chichirecheo y todos se conocen, pero siento que es una ciudad en donde sí es como cada quien vive su vida. O sea, cada quien por su lado y no molestan a nadie y así. O sea, afortunadamente a mí nunca me ha tocado una agresión por mi sexualidad, obviamente pues ya en otras situaciones fueron otras cosas, pero en Monterrey la verdad es que no, nunca. O sea, siento que también hasta la misma comunidad ahí es feliz porque tienen su propio espacio, ¿no? O sea, en ese entonces cuando yo fui creciendo me presentaban que las discotecas, que los puntos de encuentro y que lugares, no, por ejemplo, si tu familia te corría a tu casa, podías llegar y como estar ahí y todo. Y grupos de Facebook que te apoyaban. ¿Pero te corrieron? No, pero sí me tocaba que muchos amigos me decían como, ¿ahora qué hago? Porque yo como que los apoyaba en salir del closet. Y ya una vez que salían, pues sí tenían un poco de problemas familiares, entonces pues ya nos apoyábamos entre todos. Así las cosas. Hemos llegado al final de transmisiones el día de hoy. Lo único que nos queda, que nos resta, es agradecerte en especial a ti, que amable, generosa, solidaria y amistosamente estás con nosotros, te quedas con nosotros, y aprovecho para mandarles un beso, un abrazo, nuestro cariño, nuestra amistad, ustedes son el motivo por el cual estamos frente a estos palitos que son unos micrófonos y esa camarita que está ahí enfrente, porque sabemos que la respuesta es inmediata con ustedes. Es una verdadera maravilla. Y es como un fin de semana. Igualmente, Gus, gracias. Hasta el lunes. Carlos Alberto, gracias. ¿A qué hora vas al aire tú, chaparrito, hoy? Hasta el lunes. No va a transmitir. No puede ser, pero bueno, el lunes 5 de la tarde. Oigan, gracias. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Que tengas usted un extraordinario fin de semana. Que Dios los acompañe y los cuide. Buenas tardes. Si te quieres enterar, aquí lo vas a encontrar. Cine, radio, televisión, te lo vamos a contar. La noticia calientita de primera aquí la tengo. YouTube, Facebook, y a todos compartiendo. Gustavo Adolfo Infante TV. 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 Gustavo es el primero en decir lo que sucede en radio y televisión y con fuerza en las redes. Gustavo Adolfo Infante TV. Gustavo Adolfo Infante TV. Gustavo Adolfo Infante